través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Francisca Baitía y Cristian Castro. Conversamos sobre educación en Academia Libre y lo hacemos para referirnos a una información que publica en su página la Universidad de Chile y que señala que el plantel de Pello, comillas, nuevamente es número 1 del país en el principal ranking de instituciones de educación superior del mundo. ¿A qué ranking se refiere? Al ranking de Shanghái, al que ya nos hemos referido en este programa año a año, cada vez que aparece ese informe, porque de verdad se trata de un estudio sumamente importante y serio, a diferencia de lo que ocurre con otros supuestos informes que son simplemente de percepción. Compartimos el texto de la Universidad de Chile para hacer un comentario. Más de 2.500 instituciones de educación superior de todo el mundo fueron evaluadas este año por el Academic Ranking of World Universities, medición que, en base a una metodología transparente y datos objetivos, es reconocida como una de las más confiables. Con 21 años de trayectoria, además, destaca como la precursora de los rankings universitarios globales, seleccionando y dando a conocer en cada edición a las 1.000 mejores instituciones de educación superior del mundo a través de indicadores como calidad de educación, calidad del cuerpo académico, resultados en investigación y desempeño académico per cápita de cada institución. En esta oportunidad, la medición, también conocida como Ranking de Shanghái, posicionó a la Universidad de Chile como el plantel número 1 del país por 21º año consecutivo. La Casa de Bello, además, destacó como la única institución nacional entre las 500 mejores del orbe, específicamente en la categoría de universidades que se ubicaron en el segmento 401 a 500, misma posición que logró en la edición 2022 de este ranking. El segundo lugar en el país lo obtuvo la Pontificia Universidad Católica, plantel que se ubicó en el escalafón 601 a 700, registrando un descenso respecto de la posición 501 a 600 alcanzada en el año 2022. Le siguieron en esta clasificación la Universidad de Concepción y la Universidad Andrés Bello, ambas ubicadas en el segmento 901 a 1000, al igual que el año pasado. A nivel regional, en tanto, 8 instituciones de educación superior lograron destacar entre las 500 mejores del mundo. La única chilena, la Universidad de Chile, compartió el quinto lugar de Latinoamérica junto a otras 3 universidades públicas brasileñas: la Universidad Federal de Minas Gerais, la Universidad Federal de Río Grande do Sul y la Universidad de Campinas. La mejor institución en este espacio continental, una vez más, fue la Universidad de Sao Paulo, que se ubicó en el segmento 101 a 150. Le siguieron en el listado la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y la Universidad de Buenos Aires, la UBA, ambas ubicadas en el escalafón 201 a 300, misma clasificación que el año pasado.
mientras que la Universidad Estatal Paulista avanzó desde el segmento 401 a 500 hasta el 301 al 400. La rectora de la Universidad de Chile, Rosa de Bes, valoró la sólida posición que ha mantenido la institución a lo largo de la historia de este ranking, reflejo del compromiso que caracteriza a la comunidad que integra esta casa de estudios. Comillas, desde hace más de 2 décadas, la Universidad de Chile se ubica como la mejor institución de educación superior del país en el ranking de Shanghái. Se trata de una medición que emplea criterios objetivos, centrados en la productividad en investigación y que es ampliamente reconocida en el campo académico. El ranking también posiciona a nuestra universidad en un lugar muy destacado en América Latina, dando cuenta de la potencia del trabajo de investigación que realiza nuestra comunidad, la cual produce nuevo conocimiento en todas las áreas del saber, dijo la rectora. Este año, además, Chile se consolidó como el segundo país de Latinoamérica con más universidades entre las 1000 más importantes del mundo, con 4 instituciones en esta categoría, mientras que Brasil lidera esta clasificación a nivel regional con un total de 18 planteles en el listado. El tercer lugar, después de Chile, es para México, que anotó 3 universidades dentro del top 1000. Argentina, en el tanto, se ubica en el cuarto lugar de este ranking con una institución posicionada entre las 500 mejores. Finalmente, cierra este listado regional Colombia con una universidad clasificada entre las 1000 mejores. A nivel global, el ranking de Shanghái 2023 consolidó por 20º año consecutivo a la Universidad de Harvard como la número 1 del mundo, mientras que el segundo lugar nuevamente fue ocupado por la Universidad de Stanford. El tercer lugar también fue para un plantel estadounidense, esta vez para el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, que mantuvo la posición a la que escaló el año pasado. En el cuarto lugar, en tanto, se ubicó la Universidad de Cambridge de Reino Unido y el quinto fue ocupado por la Universidad de California, Berkeley. Las otras 5 universidades que alcanzaron el top 10 fueron Princeton en el sexto, Oxford en el séptimo, Columbia en el octavo, California Institute of Technology en el noveno y Chicago en la 10ª posición. En esta edición, el ranking evaluó a más de 2.500 casas de estudios superiores de todo el planeta, de las cuales seleccionó a las 1000 mejores. La clasificación es realizada en base a criterios objetivos como rendimiento académico o de investigación, incluidos los exalumnos y el personal que ha ganado premios Nobel y medallas Fields, investigadores muy citados, artículos publicados en revistas de Nature y Science, artículos indexados en los principales índices de citas y el rendimiento académico per cápita de cada plantel. Los indicadores son ponderados de la siguiente forma: calidad de la educación 10%, calidad del cuerpo académico 40%, resultados de investigación 40% y desempeño académico per cápita de cada institución 10%. Es el grueso de la información a la que se refiere este artículo publicado por la Universidad de Chile para hacer referencia a su propio logro, que en realidad más bien es la consolidación de una ubicación en el ranking de las 1000 mejores universidades del mundo para el plantel de Bello, que va en el rango de la universidad número 401 a la 500 en materia de calidad. ¿Dónde está el primer punto que hay que establecer aquí? Efectivamente, este es el ranking, como decíamos, más importante, más valedero,
porque se basa en criterios objetivos, no de percepción de mercado, no de percepción de masas, no de prestigio. Tiene que ver con la publicación de trabajos de investigación indexados y con la creación de conocimientos medida por creación de patentes y también por una calidad de plantel que toma en cuenta los premios más importantes, como el premio Nobel y el premio que consiste en la medalla Fields, por ejemplo, en matemáticas. También la indexación de artículos en Nature y Science. Sobre eso son pocas las universidades que pueden decir siquiera que están mencionadas. ¿Dónde está uno de los problemas? La Universidad de Chile se jacta de estar ubicada en el mismo lugar que el año anterior, pero lo triste es que, por otra parte, la Pontificia Universidad Católica de Chile cae de haber estado en el lugar 500 a estar en el rango de 601 a 700. Es una caída bastante grande y lo otro triste es que las universidades que siguen a las dos primeras de Chile están a mucha distancia. La Universidad de Concepción está en el rango de 801 a 900 y la Andrés Bello en la 901 a 1000. ¿Qué pasó con las universidades públicas y estatales respecto de este ranking? Sencillamente no están. Hay que decirlo responsablemente, no están. Pero además Chile retrocedió en la posición relativa que mantenía a nivel latinoamericano porque solo había hasta el año pasado 3 universidades regionales por encima de las universidades chilenas. Pues bien, ahora hay 4, no 3. Es decir, Chile bajó también un peldaño en la posición relativa en el subcontinente y se consolida, por supuesto, el liderazgo de las universidades norteamericanas y británicas que concentran a las 10 mejores del mundo. En Academia Libre, la música tiene historia, con Francisca Beitía. René Amengual, nacido el 2 de septiembre de 1911 en Santiago de Chile, fue un pianista, compositor, pedagogo y destacado académico, precursor de reformas a la educación musical escolar chilena. Su actividad fue prolífica y relevante, reflejada en distintos momentos. En 1941 fundó la Escuela Moderna de Música y Danza, junto a compositores de su tiempo como Elena Weiss, Alfonso Letelier y Juan Orrego Salas, siendo este un hito decisivo en su trayectoria. En 1942 ganó el concurso para la creación del texto y de la música del himno de la Universidad de Chile, junto al poeta Julio Barrenechea. Asimismo, se convirtió en miembro activo de la Asociación Nacional de Compositores y del Instituto de Extensión Musical. Además, dirigió el Conservatorio de Música desde 1947 hasta su temprana muerte, en 1954. Sus padres fueron Alberto Amengual Peñailillo y Aurora Astaburuaga Urzúa, quienes propiciaron el cultivo de las bellas artes en el hogar. Su madre se formó en el Conservatorio Nacional de Música en 1888, donde estudió canto con Luisa Balma y violín con Juan Gervino, y luego de recibirse se dedicó a impartir clases de piano. Este hecho creó una atmósfera de gran estimulación desde las primeras etapas en la infancia del compositor. Ya en 1923 ingresó al Conservatorio Nacional y 5 años más tarde recibió lecciones de los maestros Alberto Speaking y Rosita Renard en piano y de Pedro Humberto Allende en composición.
Una vez finalizados sus estudios, comenzó una trayectoria curricular notable. Fue profesor ayudante del curso de ópera en 1935, de piano en 1937 y profesor de análisis de la composición musical en 1940, siendo en este año nombrado profesor de música del Liceo Experimental Manuel de Salas. Y el año siguiente, como se mencionó anteriormente, cofundador de la Escuela de Música y Danza, donde se impartían clases de piano, armonía y teoría, así también viola y violín, a cargo del maestro Zoltan Fischer, priorizándose la carrera de arreglos instrumentales y composición en música popular, pues se consideraba que la creación musical era la dimensión donde nace y se desarrolla la interpretación. Esto hizo posible que se combinaran las carreras de música popular con las de música clásica, dando como resultado un nuevo estilo de compositor e intérprete. Así, se introdujeron sistemas como la técnica Arrau en piano, se amplió el repertorio enfatizándose la partitura original e instaurándose el sentido contemporáneo de la interpretación. Hasta 1950 se destacó su afinidad con el estilo impresionista francés y el neoclasicismo, reflejado en sus obras Preludio Sinfónico y Sonatina para piano, ambas de 1939. Asimismo, en el Cuarteto número 1 para cuerdas de 1941, el Concierto para piano y orquesta de 1942, la Sonata para violín y piano y orquesta de 1944, la Suite para flauta y piano de 1945, el Concierto para arpa y orquesta de 1950 y el Cuarteto número 2 de 1950. Escuchamos a continuación Preludio Sinfónico de René Amengual, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y dirigido por David del Pino Klinga.
escuchábamos Preludio Sinfónico de René Amengual, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y dirigido por David del Pino Klinger. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? Hoy hablamos de física porque un equipo de investigadores del laboratorio Fermilab en Chicago, que alberga uno de los aceleradores de partículas mayores del mundo, cree estar más cerca que nunca del descubrimiento de una nueva fuerza, la quinta de la naturaleza. En un artículo publicado en Physical Review Letters, los investigadores, todos ellos parte de la colaboración internacional Muon G2 del Fermilab, afirman haber encontrado nuevas pruebas de que los muones, partículas similares a los electrones, pero 200 veces más pesadas, no se comportan del modo en que deberían hacerlo, según las teorías actuales. Y esa diferencia, dicen, podría deberse a la acción de una quinta fuerza de la naturaleza, aún desconocida para nosotros. Por supuesto, se necesitarán más datos para confirmar estos resultados. Pero si son correctos, será el principio de una auténtica revolución de la física, que por primera vez podrá ir más allá del modelo estándar, la gran teoría que incluye a todas las partículas conocidas y las fuerzas que las gobiernan, pero que deja fuera cuestiones tan importantes como la materia y la energía oscuras. Desde hace medio siglo, los físicos estudian el funcionamiento del universo con el modelo estándar, que describe la realidad a través de las interacciones de las distintas partículas por medio de 4 fuerzas fundamentales: electromagnetismo, gravedad, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. Sin embargo, hasta ahora, la teoría solo ha sido capaz de describir por completo 3 de las 4 fuerzas: la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Cada una de ellas, en efecto, opera por medio de la acción de una partícula mensajera, que es portadora de la unidad mínima de cada fuerza. En el caso de la electromagnética, la partícula portadora es el fotón. En el de la fuerza nuclear fuerte es el gluón, y en el de la nuclear débil son los bosones W y Z, partículas todas que han sido observadas en los aceleradores modernos. Pero el modelo estándar aún tiene que incorporar a la gravedad en su descripción, cosa que lleva intentando sin éxito desde hace décadas. Se supone que, igual que sucede con las otras fuerzas, también la gravedad debería tener su propia partícula portadora, el hipotético gravitón, pero nadie ha conseguido encontrarla por ahora. Y por si fuera poco, a eso se une ahora la posible existencia de una quinta fuerza, una que ni siquiera estaba prevista en el modelo estándar. Parece claro que una nueva física nos espera a la vuelta de la esquina. Durante los últimos años, algunos científicos han encontrado indicios de que existe esa quinta fuerza, aunque ninguno de los experimentos que han tratado de encontrarla y determinar sus características han tenido éxito.
Realmente, asegura Brendan Casey, científico principal del Fermilab y coautor del estudio, estamos explorando un nuevo territorio. Estamos determinando el momento magnético del muón con una precisión mayor que nunca antes. Los muones son partículas fundamentales similares a los electrones, pero unas 200 veces más masivas. Al igual que los electrones, los muones tienen un diminuto imán interno que, en presencia de un campo magnético, se tambalea de forma similar al eje de una peonza. La velocidad de ese tambaleo en un campo magnético depende del momento magnético del muón, típicamente representado por la letra G, en el nivel más simple. La teoría predice que G debería ser igual a 2, pero en ocasiones G tiene un valor opuesto, menos 2. La diferencia entre G igual a 2 o igual a menos 2 se puede atribuir a las interacciones del muón con las partículas de la llamada espuma cuántica que lo rodea. Estas partículas parpadean dentro y fuera de la existencia y, como compañeros de baile subatómicos, toman la mano del muón y cambian la forma en que éste interactúa con el campo magnético. El modelo estándar, por su parte, incorpora todas las partículas conocidas y que podrían hacer de pareja de baile del muón y predice con exactitud cómo cambia la espuma cuántica G, pero podría haber más de lo que parece. Los físicos, de hecho, están realmente entusiasmados con la posibilidad de existencia de partículas aún no descubiertas que contribuyen al valor de G-2 y que abrirían la puerta a una física totalmente nueva y más allá del modelo estándar. En concreto, los resultados mostraron que los muones se tambalearon más rápido de lo previsto en el modelo estándar, y eso, dicen los investigadores, podría deberse a la acción de una quinta fuerza desconocida. En palabras de Graziano Berazzoni, uno de los investigadores principales del proyecto, creemos que podría haber otra fuerza, algo de lo que no somos conscientes ahora, algo a lo que llamamos quinta fuerza, que aún no conocemos, pero que debería ser importante porque nos dice algo nuevo sobre el universo. La medida G2, llevada a cabo por los investigadores, corresponde a una precisión de 0,20 partes por millón, mucho más de lo que nadie había conseguido hasta el momento. Para ello, el equipo aceleró muones a casi la velocidad de la luz a lo largo de un anillo de 15 metros de diámetro. Esta medición, según Peter Winter, co-portavoz de la colaboración Muon G2, es un logro experimental increíble. Reducir la incertidumbre sistemática, la que es causada por imperfecciones de los propios experimentos, a este nivel es un gran problema y es algo que no esperábamos lograr tan pronto. Con todo, y a pesar de que la evidencia es fuerte, no puede considerarse aún como una prueba concluyente de la existencia de una quinta fuerza. Los resultados recién anunciados se basan en otros hechos publicados por el mismo equipo en 2021, y aunque los refuerzan y amplían, no pueden considerarse definitivos todavía. Los investigadores calculan que será necesario otro par de años para tener todos los datos que necesitan para hacer un anuncio formal. Demasiado tiempo, ya que los físicos del Gran Colisionador de Hadrones podrían adelantarse y dar a Europa el triunfo en esta auténtica carrera científica.
Según ha asegurado Mitesh Patel del Imperial College de Londres y uno de los físicos que intentan desde hace años ir con el colisionador de hadrones más allá de la teoría actual, la medición de comportamientos que no concuerdan con las predicciones del modelo estándar es el santo grial de la física de partículas. Sería el punto de partida de una revolución en nuestra comprensión, porque el modelo ha resistido todas las pruebas experimentales durante más de 50 años. Si los datos finalmente se confirman, estaríamos ante uno de los mayores avances científicos desde las teorías de la relatividad de Einstein. Una quinta fuerza, de hecho, y cualquier nueva partícula asociada a ella no formaría parte del modelo estándar y abriría una puerta que podría llevarnos a resolver los misterios que aún no tienen respuesta. ¿Por qué el universo se sigue expandiendo cada vez más deprisa en vez de desacelerar? ¿Es la energía oscura la responsable de esta aceleración? Y si es así, ¿cómo funciona? ¿Y qué es esa sustancia desconocida que llamamos materia oscura, 5 veces más abundante que la materia normal, y sin la cual las galaxias no existirían? Preguntas todas que ocupan el pensamiento de los físicos y que el modelo estándar no puede responder. Vamos a la música con Francisca Beitía. René Amengual desarrolló una notable labor pedagógica influenciando sustancialmente el proceso de reformas de la educación musical escolar en Chile, lo que le permitió viajar a Estados Unidos en 1943 como invitado del Instituto Internacional de Educación. También realizó otros viajes una década después, como invitado a festivales y congresos, visitando países como Suiza, Francia y Alemania, periodo en que presentó su última obra, el Sexteto para Instrumentos de Viento. En relación a los premios obtenidos por el compositor chileno, consiguió el primer premio en el concurso del cuarto centenario de la Fundación de Santiago, con su concierto para piano, considerada su obra más importante en cuanto a contenido y profundidad. Así también, su concierto para arpa ganó el segundo premio en el segundo Festival de Música Chilena y reveló un cambio estético en el autor, producto de su estadía en los Estados Unidos. La obra de Amengual evolucionó desde el impresionismo hasta una liberación tonal cercana al dodecafonismo. Su pensamiento estético se ajusta a sus orígenes románticos y su gusto por el impresionismo rabeliano con las corrientes neoclásicas y la renovación del lenguaje musical expresionista, dando paso a una nueva etapa cuyo símbolo es su sexteto para instrumentos de viento, donde las sonoridades se vuelven novedosas y desprejuiciadas respecto a los moldes tradicionalistas, de formato flexible y lenguaje atonal desplegado en plenitud. Su aporte y trascendencia se definió por una estética ecléctica, donde su amplitud de criterio le hizo asimilar todo aquello que consideró necesario de absorber de las tendencias vanguardistas en beneficio de su expresión y formación académica como compositor y concertista de piano. De esta forma, el Sexteto para Instrumentos de Viento fue seleccionado e interpretado en el Festival de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea realizado en Oslo. Escribió principalmente obras para piano y para música de cámara, pero también desarrolló obras corales de carácter didáctico. Asimismo, coescribió textos pedagógicos, tales como Mi amigo el piano, Selección de clásicos y Los maestros del clavecín. Y destacaron, además de las obras ya mencionadas, los 10 preludios breves, el álbum infantil y varios preludios y danzas para piano.
Su muerte prematura a los 42 años de edad, con fecha 2 de agosto de 1954, fue considerada una enorme pérdida para el universo cultural de la época. Sin embargo, su legado constituye una diversa y cuantiosa obra, contando con 3 obras sinfónicas, 6 obras para conjunto de cámara, 6 obras para canto y piano, 10 obras para piano, 4 obras corales, 2 obras didácticas y 2 himnos. En la revista musical chilena se describió al autor como un individuo exigente consigo mismo y con los demás, con condiciones innatas de músico y de una sensibilidad e inteligencia diáfanas, cuya formación profesional fue rigurosa y de excelencia, tanto por su criterio sereno y dotes de gran rectitud y cordialidad. Escuchamos a continuación Preludio de la obra Sexteto para instrumentos de viento, del compositor René Amengual.
Escuchábamos Preludio de la obra Sexteto para instrumentos de viento del compositor René Amengual. Hablamos sobre arte y cultura a esta hora en Academia Libre. El pasado 13 de agosto se conmemoró el fallecimiento de Ferdinand Victor Eugène Delacroix, ocurrido en 1863. Hablamos del reconocido pintor y litógrafo condecorado con la Legión de Honor. Delacroix no solo fue líder del movimiento romántico por sus estrechos vínculos con otros artistas como Byron, Chopin y Géricault, sino por la desafiante expresión de sus ideas políticas. El año 1830 fue funesto para el gobierno borbónico de Carlos X de Francia. Las elecciones en la Cámara Baja habían sido desfavorables para la monarquía, que, al ver perdida la mayoría parlamentaria, decretó las ordenanzas de julio, suspendiendo la libertad de prensa y prolongando el mandato de los diputados afines al rey. Alentados por los medios, el pueblo salió a la calle a protestar. A pesar de la enérgica represión, las fuerzas populares lograron imponerse al ejército, precipitando la huida de Carlos X. En aquellos 3 gloriosos días de julio, la sangre corrió por las calles de París. Aunque Delacroix no participó de las acciones, decidió dejar su impronta de esta gesta. Su familia había apoyado la revolución de 1789 y su padre, Charles François, había llegado a ser ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Napoleón. Algunos autores afirman que Eugène no era hijo de Charles François, sino de su sucesor en el ministerio, el versátil Charles Maurice Talleyrand y Pelliot, quien continuó en ese puesto después de la vuelta de los Borbones al poder una vez caído Napoleón. Al parecer, Charles François regresó de una misión diplomática y su esposa ya estaba embarazada de Eugène, quien fue su último hijo, varios años menor que sus hermanos. Para colmo, Eugène tenía cierto parecido físico con Talleyrand, quien ayudó a la familia tras la muerte de Charles François en 1805, además de proteger al pintor en los inicios de su carrera. El hermano mayor de Delacroix, Charles-Henri, llegó a ser general del ejército de Bonaparte y murió en la batalla de Friedland en 1807. Por estos antecedentes familiares, Eugène era un ferviente bonapartista y, como muchos franceses, añoraba los años de esplendor imperial. La libertad guiando al pueblo, el cuadro que rescata estos gloriosos días de julio, tiene como personaje central la figura de una mujer con los pechos descubiertos, que lleva una bandera tricolor en una mano y un fusil en la otra. Luce un gorro frigio como los utilizados por los sans-culottes en 1789 y que los argentinos iban a emular como símbolo de su propia libertad. Esta mujer es la representación de Francia y se la conoce como Marianne, una metáfora de una nación que luchó por su libertad. Tras Marianne se ven varias figuras saltando sobre los cadáveres que se acumulan frente a la barricada. El más notable es un joven elegantemente vestido, quizá demasiado elegante para el calor del verano parisino. Es un retrato del propio Delacroix, quien de esta forma reivindica su patriotismo, su adhesión a la causa y compensa con esta pintura su ausencia en esos días de furor patriótico. Detrás aparecen un soldado de la antigua Guardia Napoleónica, otro nostálgico de las glorias pasadas, como muchos de los que participaron en esos días. Por último, casi al lado y atrás de Marianne,
hay un jovencito con 2 pistolones, la prefiguración del Gavroche de Los Miserables, el niño de la calle que se puso al servicio de los rebeldes. Victor Hugo era admirador de la obra de Delacroix y no sería extraño que el joven revolucionario inspirara la figura del muy joven combatiente muerto en las calles de París. La obra fue adquirida por el mismo gobierno de los Borbones, a quienes Delacroix criticaba sin muchas vacilaciones. Su exposición gozó de un singular éxito, pero el mensaje era subversivamente antimonárquico, por lo que al poco tiempo fue retirada la pintura de la muestra. Probablemente la mano protectora de Talleyrand evitó males mayores y Delacroix continuó recibiendo encargos artísticos del gobierno de Louis-Philippe, el sucesor en el trono de Carlos X. Cuando llegó el tiempo de deponer a Louis-Philippe, la obra aún ejercía un atractivo simbólico y el nuevo presidente electo, Louis Napoleón, futuro tercer emperador en llevar ese nombre, pidió su nueva exhibición. Napoleón III se embarcó en campañas de conquista que no fueron tan gloriosas como las de su tío y al final trajeron desgracia sobre Francia después de la derrota de Sedan. Para entonces, Delacroix había muerto, aunque sus obras, y especialmente esta Libertad guiando al pueblo, rescataban el fervor de esas jornadas en las que tanta esperanza había depositado el pintor a pesar de no haber podido salir a pelear a la calle. Al final, Delacroix combatió y continúa combatiendo desde el enorme bastidor del Museo del Louvre. Curiosamente, a pocos metros de esta pintura se encuentra La Balsa de la Medusa, obra de su gran amigo Théodore Géricault, quien retrató a Delacroix como uno de los náufragos muertos en la embarcación a la deriva que simbolizaba el desmoronamiento de Francia en manos de la monarquía. Es la historia de Delacroix, es la historia del celebérrimo cuadro La Libertad guiando al pueblo y es también una parte importante de la historia universal. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los micrófonos, Francisca Beitía, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.